Hola, buenos días a todos. En este vídeo vamos a ver la definición de estadístico y veremos un par de estadísticos especialmente importantes, como son la media muestral y la varianza muestral. Pero antes es necesario definir el concepto de muestra aleatoria simple. Partimos de una población, como siempre, en la que estudiamos una cierta variable aleatoria x con función de masa o densidad f de x. Bueno, si realizamos un experimento aleatorio de forma independiente n veces, obtendríamos n posibles valores de esa variable aleatoria. Pues esos valores podemos interpretarlos como resultados de una realización de n variables aleatorias, todas ellas idénticas a la variable de partida inicial x. Pues bien, este vector de variables aleatorias ordenadas se denomina muestra aleatoria simple. Esa variable aleatoria x tiene una esperanza y una varianza, y evidentemente cada una de estas variables x sub i tienen la misma esperanza y la misma varianza que la variable x inicial. Como esto es un vector de variables aleatorias, una vez realizados los n experimentos, las n observaciones de esa variable x, lo que obtendríamos serían n valores concretos, x1, x2, xn en minúsculas, a lo cual se le denomina solamente ya muestra. Hay que diferenciar, por tanto, el concepto de muestra aleatoria simple, que es un vector de variables aleatorias, independientes e iguales, y el concepto de muestra, que es una realización de ese vector, obteniendo, por tanto, n valores concretos de las variables x sub i. Una vez visto esto, podemos definir estadístico como simplemente una variable aleatoria t, ¿vale?, que es función matemática de una muestra aleatoria simple. A partir de esa muestra aleatoria simple podemos aplicar una función de interés, la que nos apetezca, la que necesitemos en ese momento, y estaremos definiendo una nueva variable aleatoria que es lo que denominamos estadístico. Esa función, evidentemente, no puede incluir ningún parámetro desconocido de la función de masa o densidad de la variable x. Cada realización de esta muestra aleatoria simple, cada muestra, nos proporcionará, por tanto, un valor concreto del estadístico, t minúscula. Por tanto, esos valores t minúscula dependerán, por un lado, de la naturaleza de la variable aleatoria x, es decir, su función de probabilidades, de la propia función g que aplicamos a la muestra aleatoria simple y del tamaño de la muestra n. ¿Vale? Por ejemplo, suponemos una variable x que representa la tirada de una moneda. Sabemos que es una variable de Bernoulli en la que x igual a 1 significa cara y le adjudicamos una cierta probabilidad p, y x igual a 0 significa cruz, con probabilidad 1 menos p. Pues bien, la muestra aleatoria simple x1, x2, xn representaría n tiradas independientes de esa moneda. Y si realizamos la suma de todas esas x sub i, lo que estaríamos calculando en realidad es el número de caras obtenidas en esos n lanzamientos. Podemos definir, por tanto, un estadístico t como el sumatorio de esas x sub i, que también sabemos, por clases anteriores, que sigue una función de masa binomial, de parámetros n y p. Bueno, vamos a ver ahora entonces, como dije, dos estadísticos especialmente importantes, la media muestral y la varianza muestral. Empezamos por la media muestral. Definimos la media muestral de una muestra aleatoria simple de cierta variable x, que tiene esperanza mu y varianza sigma al cuadrado, como el sumatorio de las x sub i con i de 1 a n dividido por n. Viene a ser algo parecido a una media aritmética de esas x sub i. Se representa por una barra, sería x barra, es esa media muestral, y como hemos dicho antes es una variable aleatoria en sí misma. Por lo tanto, podríamos calcular su esperanza y su varianza como las de cualquier otra variable aleatoria. Es fácil calcular la esperanza de esa media muestral aplicando el concepto de la propiedad de linealidad de la esperanza. Sabemos que los coeficientes que multiplican a una combinación lineal
salen fuera de la esperanza y por tanto nos quedaría 1 partido por n, sumatorio de las esperanzas de los x sub i, como todas ellas son idénticas e iguales a la esperanza de x, que es mu. Ese sumatorio nos queda n por mu, con lo que el resultado final nos quedaría simplemente mu. Entonces la esperanza de la media muestral es igual a mu e igual a la esperanza de la variable inicial x. Su varianza también la podemos calcular aplicando aquí en este caso la propiedad que llamamos de no linealidad de la varianza. Sabemos que los coeficientes que multipliquen a una combinación lineal salen de la varianza elevados al cuadrado. Por tanto nos quedaría 1 partido por n cuadrado por el sumatorio de las varianzas de las x sub i. Como son todas ellas iguales e idénticas a la varianza de x, que es sigma al cuadrado, ese sumatorio nos queda n por sigma al cuadrado. Dividido por n cuadrado, pues nos quedaría el resultado final de la varianza de la media muestral. Sigma al cuadrado partido por n. Vemos que esa varianza de la media muestral es inferior siempre o igual a la varianza de la variable inicial x, y tanto menor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. En segundo lugar, vamos a definir la varianza muestral. También partimos de esa variable x con esperanza mu y varianza sigma al cuadrado, y de una muestra aleatoria simple de esa variable x. Pues bien, la varianza muestral se define con esta expresión: s cuadrado igual a 1 partido por n menos 1 por el sumatorio de x sub i menos la media muestral, todo ello elevado al cuadrado. Tiene cierta similitud, evidentemente, con la expresión de la varianza de una variable aleatoria. Luego, de alguna forma, mide la dispersión también. La desviación típica muestra la definiríamos como la raíz cuadrada de esta expresión de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a obtener una expresión alternativa de esta definición de varianza muestral que nos permitiría en un momento dado calcularla de manera más sencilla. Si desarrollamos este cuadrado dentro del sumatorio, sabemos que esto sería x sub i al cuadrado más la media muestral al cuadrado menos el doble de x sub i por la media muestral. Separando los tres sumatorios que se obtienen, tendríamos el sumatorio de las x sub i al cuadrado más el sumatorio de la media muestral al cuadrado, como es constante puede salir fuera y nos quedaría n por la media muestral al cuadrado, menos el doble del sumatorio de la media muestral por x sub i. De nuevo, la media muestral es constante y puede salir fuera del sumatorio. Este sumatorio de las x sub i, atendiendo a la definición que hemos visto antes de media muestral, es igual a n veces por la media muestral. Podemos sustituir eso aquí y operando estos dos últimos términos del paréntesis nos quedaría finalmente la expresión alternativa de la varianza muestral, que sería 1 partido n menos 1 por el sumatorio de las x sub i al cuadrado menos n veces por la media muestral al cuadrado. Es más sencillo de calcular que la expresión de partida. Vamos a poner un ejemplo. Si las x sub i fueran variables de Bernoulli, en este caso, como la variable vale 1 o 0, las x sub i al cuadrado son idénticas en valor a las x sub i. Por lo tanto, este término de aquí sería el sumatorio de las x sub i, es decir, n veces por la media muestral. Sacando factor común n por la media, obtendríamos la expresión específica cuando la variable x sub i es una variable de Bernoulli. Bueno, al igual que con la media muestral, podemos calcular la esperanza y la varianza de la varianza muestral, puesto que es una variable aleatoria como otra cualquiera. La esperanza de la varianza muestral, s cuadrado, la calcularíamos de forma similar aplicando la propiedad de linealidad de la esperanza. Y también deberíamos desarrollar este término de aquí del cuadrado de x sub i menos la media muestral. Sustituimos por la expresión alternativa que acabamos de encontrar en la diapositiva anterior y ahora sí aplicaríamos la propiedad de linealidad sacando 1 partido por n menos 1 fuera del sumatorio. Aquí, llegados a este punto, calcularíamos el sumatorio, la esperanza de los x sub i al cuadrado y la esperanza de la media muestral al cuadrado, que son estos dos términos que aparecen aquí.
La esperanza de los x sub x al cuadrado la podemos obtener de la expresión que conocemos que relaciona la varianza con la esperanza y con la esperanza de las x sub x al cuadrado. Despejando de esa expresión, llegamos a que esa esperanza es igual a la varianza de las x sub x más la esperanza de las x sub x, toda ella elevada al cuadrado. Es decir, sigma al cuadrado más mu cuadrado. Igualmente, podemos hacer lo mismo con la esperanza de la media muestral al cuadrado, relacionándola con su varianza y con su esperanza. Sería la varianza de la media muestral al cuadrado más la esperanza de la media muestral al cuadrado, perdón, la varianza de la media muestral más la esperanza de la media muestral, toda ella elevada al cuadrado. La varianza de la media muestral la hemos hallado antes, sigma al cuadrado partido por n. La esperanza de la media muestral también la hemos hallado y nos ha dado mu. Por lo tanto, este sería el resultado que nos daría en esta esperanza. Sustituyendo ambos resultados arriba, tendríamos esta expresión de aquí entre paréntesis que podemos proceder a operar. Simplificando, agrupando términos y simplificando, obtenemos finalmente, es fácil de comprobar, sigma al cuadrado. Las mu's se nos van y aquí podemos sacar factor común sigma al cuadrado, ¿vale? Y podemos comprobar fácilmente que eso nos iría con n-1 en el denominador. Luego entonces la esperanza de la varianza muestral es justamente la varianza de la variable x inicial. La varianza de esa varianza muestral es algo más complicado de obtener, por lo tanto simplemente la pondremos aquí. Es una expresión también complicada, pero toda ella en función de la media y la varianza de la variable inicial x. Bueno, espero que os haya quedado claro la definición de estadístico y estos dos estadísticos que vamos a utilizar de ahora en adelante en multitud de ocasiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.